De la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. No te me muevas de ahí, que hoy quiero hablarte del sueño del alma. Aquella creencia que tienen los testigos de Jehová que dicen que después que el hombre muere, queda dormido eternamente o hasta que venga la resurrección. Y entre sus rollos también dicen de que las personas o unas se quedan en la tierra y otras van al cielo, pero lo que concierne hoy, el sueño del alma. No te muevas. Bueno, uno de los argumentos que usan estos amigos testigos de Jehová es el capítulo que está en Hechos, el capítulo 7, el versículo 60, donde dice así: y puestos de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y este era Esteban quien estaba hablando cuando estaba sufriendo el martirio. Pero la Biblia, cuando habla de dormir, habla de morir en la carne. Por eso también, la Biblia también se refiere a la muerte espiritual cuando dice que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. De esa muerte, en lo que está hablando la Biblia, es muerte espiritual. Pero cuando habla de dormir, está hablando de la muerte en el cuerpo. Y el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. También podemos ver un ejemplo, el cual, cuando la Biblia hablaba de conocer, muchas veces hablaba de cuando una persona profundizaba en sus relaciones con otra persona, y podría ser una amistad, pero también hablaba de conocer cuando esta persona tenía relaciones sexuales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de José y María, que dice que José no conoció a María después de haber dado luz a Jesús, y Jesús tuvo más hermanos. También usa un ejemplo, el cual está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 y 14. Y este versículo mismo serviría, o este capítulo con sus versículos, ya nos serviría para poder refutar esta creencia de que los hombres, cuando mueren, y cuando hablo de hombres hablo de mujeres también, generalizando, tienen un sueño eterno, así aplicándoselo a su alma. Y leamos para que veamos de qué estamos hablando. Dice también así en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ellos dicen que los que duermen están muertos eternamente, así que no hay infierno, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí podemos hacer un paréntesis y decir que los que tienen esperanza, su alma sí es eterna, y los que no tienen esperanza morirán eternamente. Pues no tiene sentido, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, definitivamente, si hacemos un énfasis en la parte B del versículo 14, podemos decir que así también traerá Dios a quien, con Jesús, a los que durmieron con él. Entonces estamos viendo que los que durmieron no se quedaron dormidos eternamente, sino que está hablando que estos regresarían con Jesús, como dice la palabra de Dios, que veríamos al Señor en una nube venir por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después todos los que están, o los creyentes, o su iglesia, la novia, la niña de sus ojos, que Él nos recibirá en una nube y en el cielo. Entonces, si trae a los que durmieron con él, entonces estas personas no se quedarán eternamente dormidas. Porque también podemos ver en Hebreos 9:27, donde dice que el hombre es necesario que muera una sola vez para que después se establezca el juicio. De tal manera que podemos ver de que cuando la persona muere, automáticamente el alma se sale del cuerpo, el espíritu al Padre, que fue el que lo dio, y el alma va directamente a la presencia de Dios para que haya juicio, donde unos dicen que van al cielo, y otros van a la condenación eterna, o sea, al lago de fuego preparado para Satanás y sus demonios. También vemos en 2 de Corintios del 5 al 8, dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, si presentes en el Señor. Pablo estaba dejando claro de que cuando él muriera, automáticamente que su cuerpo se quedara aquí, como dice la Biblia, que el cuerpo va al polvo de donde vino, él iba directamente a la presencia del Señor.
También podemos ver en Apocalipsis 6 al 9, donde dice que, o sea, el capítulo 6, el versículo 9, donde dice que cuando abrió el quinto sello, ¿quién? Jesús vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Dejando claro de que siempre hubo una visión, siempre hubo una profecía, siempre hubo una esperanza de parte del Señor, de que además que podríamos entender de que Dios es Dios de vivo y no Dios de muerto. Por ende, podemos ver también aquí que hay almas también debajo del altar del Señor. Y claro que no estamos limitando a tiempo y espacio, sino que podemos ver que en un lugar ahí están las almas de todo aquel que creyó en el Señor. Dice la Biblia que por cuanto creyeron somos llamados hijos suyos y Dios no condenaría a una eternidad a todo aquel que lo amó. Él es Dios justo. Y por último tenemos la esperanza de que resucitaremos con Él. ¿Dónde está esto? En Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Se dan cuenta? Si lo vemos de esta manera, ¿se levantarán esta gente del sueño? No, los cuerpos resucitarán. Esa es la esperanza de que todo creyente, o también todo aquel que no creyó, definitivamente recogerá su cuerpo y con él, ya con un cuerpo glorificado, serán unos. Disfrutarán, como dice la palabra de Dios, buen siervo y fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor y los otros irán a la condenación eterna. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Por esto, hemos comprobado con tan solo unos versículos de la Biblia, por lo cual tenemos mucho más. La Biblia está plagada, tenemos mucha información para poder confirmar de que los hombres, cuando mueren, no se quedan dormidos eternamente, sino que tenemos la esperanza de que nuestro Señor Jesús, el cual murió por nosotros para redención de pecados, ese mismo nos está guardando lugar en el cielo, como dice la Biblia. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los dijera. Yo me voy a guardar o a ponerles un lugar para que ustedes puedan disfrutar de él, y ese soy yo parafraseando. Así que estudia la Biblia, seamos como lo debería, aquellos que todo lo confirmaban con la Biblia. Cuando se encuentre un amigo testigo de Jehová, dígale, mira, esto dice la Biblia. Si tú quieres quedarte sin esperanza y sin fe, eso es cosa tuya. Pero yo creo en aquel que murió por mí. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a Jesús, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y esta no es del cuerpo, porque en el cielo no entra carne ni sangre, sino entramos los santos en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de mi Señor Jesús sea contigo.